científica se llama Isabel Clifton Coxon, la madre de las primeras plantas. Isabel Clifton Coxon, una de las primeras científicas profesionales de Australia y una de las más prominentes palinólogas del siglo XX, nació el 25 de diciembre de 1893 en Melbourne, en Australia. Después de graduarse en zoología y en botánica en la Universidad de Melbourne, en 1916 trabajó durante un breve tiempo en el Museo Nacional de Victoria y se interesó sobre todo por las plantas fósiles. Entre 1916 y 1917 recibió la beca de investigación del gobierno para trabajar en la flora del territorio del norte de Australia y fue galardonada con la beca de investigación McBain en biología. También colaboró en algunas ilustraciones para el libro de The Flora of the Northern Territory de Alfred J. Ewart y de O. B. Davis. En 1925 viajó a Inglaterra a estudiar la micología, es decir, los honguitos, las setitas, con el profesor Le Rainer y con el profesor Sir A. C. Seward, una autoridad en plantas fósiles. Un año después conoció al profesor William Henry Land, con quien formó una larga y exitosa alianza de colaboración científica. En 1935 ambos describieron el género Baraguanatia, una planta del periodo silúrico tardío, e identificó también como una licofita primitiva. Land también nombró de hecho el género Coxonia, uno de los fósiles de plantas más antiguos, en honor a Isabel. Y pues fue ella quien encontró los ejemplares, tal como relata el propio Land en su artículo en 1937, describiendo el nuevo género en una cantera cercana a Perton, Hertfordshire, en Inglaterra, durante una breve excursión y visita. En 1932 Isabel Clifford Coxon regresó a Melbourne y se convirtió en mentora de muchas investigadoras, tales como Lorna Medwell y Mary G. Dedman. Durante la década de 1940 comenzó a realizar estudios también paleobotánicos detallados con énfasis en el análisis de los granos de polen. Su primer trabajo en palinología se publicó cuando Isabel tenía 53 años. Ese trabajo estaba enfocado en el polen del Paleógeno-Neógeno del sureste de Australia, y el legado más importante, sobre todo del grupo de investigación del polen de la Universidad de Melbourne, dirigido por Isabel Clifton Coxon, fue demostrar que los palinomorfos podrían usarse como indicadores bioestratigráficos y que las asociaciones con esas esporas y tanto el polen de los fósiles pueden ayudar a rastrear la evolución y la historia de la flora desde un punto de vista igual que se hace un poco con los fósiles de los animales. Además, son herramientas claves en la exploración del petróleo. A principios de la década de 1950 también fue pionera en el estudio de los palimorfos marinos, quistes de los dinoflagelados, acritarcos y quitinozos de sedimentos del Terciario y del Mesozoico en Australia. También trabajó con George de Fleur y Alfred Heisenach. A pesar de su importante trabajo, sobre todo, solo alcanzó el estatus de profesora titular en el Departamento de Botánica y se retiró oficialmente en 1959. Tras su jubilación, continuó realizando una labor activa de investigación, principalmente autofinanciada gracias a sus dotes como inversor en la bolsa. Isabel Clifton Coxon falleció el 1 de julio de 1973 en su casa de Hawthorne. En su honor, la Sociedad Botánica de América otorga el premio Isabel Coxon desde 1976 al mejor artículo sobre paleobotánica presentado en su reunión anual. Como punto, que creo que no lo he dicho, pero la botánica, de la cual algún día espero poder haceros vídeos en el canal de YouTube para que también aprendáis mucho de botánica, que es una asignatura preciosa. La botánica, que normalmente estudia las plantas, como en los principios de los estudios de la evolución, los hongos aparentemente se parecían más a las plantas. Normalmente y tradicionalmente se han estudiado en botánica. De hecho, Hidden puede dar fe. Nosotros estudiamos la parte de los hongos de micología, que es la ciencia que estudia los hongos realmente. La rama de la ciencia que estudia los hongos se estudia dentro de la botánica. No se estudia en una asignatura aparte, ni se estudia tampoco en la zoología, pese a que los estudios luego de los genes han demostrado que los hongos están ahí más a medias, o incluso muchos tienen algunas características que se podrían clasificar o caracterizar más como animales, más que como plantas.
pero se han agrupado junto con las plantas, entonces normalmente son los botánicos los que lo estudian, ¿vale? Esto os lo digo por vuestro futuro, para vuestras cosillas, para que sepáis estas cosas que a veces no se explican, pero que están ahí.